Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como @Divoxradio, Bien, ya estamos de vuelta con Rosa Madera. Rosa, estábamos hablando sobre elementos que nos pueden dar luces de que esto llegó para quedarse, la inversión de impacto, el ESG, elementos que tienen que ver con cómo las empresas se hacen cargo también de sus impactos más allá de lo financiero, ¿cierto? Y también a su vez las empresas familiares, las fundaciones, emprendedores sociales, sociedad civil en su conjunto. Diste un concepto que es sumamente poderoso y no sé cuán conocido es en Chile, el Venture Philanthropy. Cuéntanos un poquito de qué hay de ello, de lo cual se habla poco, se conoce poco, y cómo ves que eso tiene o puede tener cabida en nuestro país, bueno, y en Latinoamérica en general. Sí, Ángel, efectivamente, cuando yo creé Empathy, bueno, mi logo es filantropía estratégica y inversión social, pensando en filantropía estratégica en este Venture Philanthropy, porque yo siempre pensaba, y bueno, hay muchísima ya trayectoria en otros países, en Chile ya se está empezando a hacer, ahora te voy a explicar un poco, porque es cuando el donante, además de donar dinero, hace apoyo no financiero, ¿no? Que es lo que cuando creé Empathy yo siempre pensé, bueno, hay donantes que van a querer seguir donando con su cheque en proyectos varios, pero tienen la capacidad de estar potenciando la conexión con redes, no tienen el tiempo para estar midiendo el impacto. Entonces, ese Venture Philanthropy es ese apoyo, asistencia técnica para que la empresa social, la organización sin fin de lucro, la fundación, corporación, todo lo que bueno, todos los actores de la economía de impacto en general que está más relacionada con las organizaciones sin fines de lucro, sea una donación, pero con apoyo técnico. Es ese Venture Philanthropy, o sea, yo te doy dinero, pero condicionado a que mejores en tus redes, en que mides el impacto, en que mejores todo el conocimiento de tu modelo de negocio. Es como fortalecer, ¿no? Entonces, muchas organizaciones que dicen, ok, yo te apoyo durante 4 o 5 años con este a lo mejor más flexible funding, con un funding más flexible, pero tienes que tener todo este apoyo. Y a veces las fundaciones donantes lo hacen, y hacen también ese apoyo con sus trainings, etcétera, y hay varias que lo están haciendo, porque ya están aprendiendo estos conceptos y hay directoras ejecutivas muy potentes que ya lo conocen y son parte de redes importantes que están aprendiendo de estos temas. Y otras veces dicen, oye, tenemos a Empathy que nos ayuda. Yo adono y todo, pero tengo a Empathy que hace la due diligence, que ve si midieron el impacto. Entonces, esta filantropía más estratégica, más involucrada, ¿no? No es ya doy un cheque y ver qué pasa, ¿no? Entonces, doy el cheque y quiero. Y son como constructores, yo digo en la palabra mucho constructores, son constructores de que el proyecto, o sea, te tiene que gustar el proyecto y por lo que sea un filántropo me meto más en educación, o me meto más en salud, o me meto más en proyectos tecnológicos. O sea, cada uno va a seguir un poco también su pasión, sus intereses, por qué se mete en qué proyecto y en qué, pero luego se meten de otra manera. Y esa es la mirada que siempre yo tuve. Salgamos del cheque para ser donantes mucho más involucrados. Ya fundaciones grandes lo están haciendo porque además de donar, pues hacen capacitaciones a sus fundaciones, se relacionan entre ellos, crean como redes, no sé, de primera infancia, de educación, y vas viendo que estas nuevas fundaciones ya tienen esa preocupación de salir solo de la donación. Y de ahí iríamos, y ahí es un impacto, pero social, pero acotado y bien transparente y bien hecho. O sea, no estamos buscando rendimientos financieros, pero hago esto, te doy este dinero, pero tú tienes que lograr esto, y estoy detrás tuyo para que lo logres. O sea, el impacto social o medioambiental tiene que estar muy delimitado. No te voy a seguir dando dinero si no llegas a los 50 alumnos, o si no logras que los niños aprendan inglés, o si no logras, está como muy condicionado también al impacto, pero no espero ningún rendimiento financiero. Rosa, en esa línea, entremos en materia, cuéntanos un poquito cómo funciona, cómo opera Empathy y cuéntanos un poco tu visión general sobre instrumentos financieros de impacto. ¿Cómo lo ves? Mira, Empathy, yo creé la Fundación Filantropía Estratégica Empathy un poco soñando, la verdad que soñaba con crear un Donor Advice Fund, que nunca lo pude realizar porque en Chile no se puede hacer mucho pensando en familias donantes que no tienen por qué crear fundaciones, pero Empathy recibe ese dinero y yo le hago la due diligence, esa reportabilidad. Y yo voy haciendo un fondo en el que apoyo, tú quieres temas de discapacidad, quieres temas de inclusión, quieres temas de educación, quieres temas de salud. Pero bueno, al final mi fundación fue mucho más para hacer muchísimas cosas de charlas, pro bonos, muchísima educación, proyectos muchos en la pandemia que me tocó trabajar en ollas comunes y me tocó recibir dineros varios para apoyar a ejecución de proyectos.
mucha incidencia, muchas charlas y, bueno, muchos webinars, etcétera, siempre hablando de la filantropía estratégica, trayendo tendencias, que es un Giving Circle, cómo democratizar la filantropía, el arte de donar o el arte de pedir con Silvia Bueso, bueno, mucho incidencia. Y desde Impact hacemos todas esas asesorías a familias empresarias. Creamos, por ejemplo, la fundación corporativa recién de UC Christus Health. Llevamos 3 años trabajando con ellos. Estamos trabajando con empresas también en sus temas de sostenibilidad, como por ejemplo Molimed, trabajando con una familia también en su estrategia filantrópica de educación. Con ONGs les ayudamos en su modelo de negocio, su Canvas social, y cada vez más metidos en startups increíbles, con proyecciones muy grandes en áreas varias que les ayudamos a valorizarse. Y ahí es porque fui aprendiendo. Yo soy abogada, no soy la experta financiera, debería estar alguien de mi equipo hablando más de este tema, pero fui en ese sentido como que quise poner el tema Ángel, porque efectivamente sentí en todas estas rondas de financiamiento, en esta búsqueda de financiamiento, cómo les cuesta, ¿no?, innovar, ¿no? Y se habla mucho ahora de finanzas innovadoras, se habla mucho de blend finance, está pasando mucho en las startups en el mundo, y aquí todavía están como que la deuda, que el equity, yo no voy a ser la súper experta para explicarte como los casos concretos, te cuento más desde la práctica y lo que entiendo y lo que voy viendo. La parte económica podemos verlo en otro minuto, pero sí te cuento que efectivamente siento que, claro, la economía de impacto no es lo mismo que las empresas de impacto que quieren generar valor social y medioambiental y tanto tipo de financiamiento. No todas quieren ser unicornios, ni mucho menos. Muchas quieren ser cebras. La diferencia entre unicornio y cebra también lo podemos ver. Y muchas veces al inversionista le falta esa capacidad de innovar, ¿no? Hay conceptos interesantes que yo fui viendo en este proceso, de conceptos que se repiten mucho y que son interesantes, como la convertibilidad, la tasa de descuento, la vinculación al impacto y la verificación del impacto. O sea, esos 4 conceptos siempre tendrían que estar presentes en los diferentes modelos de innovación de estas nuevas finanzas, ¿no? Que ya están en muchos países también hablando. O sea, ahora en África, muchísimas grandes organizaciones están con este blend finance. Mira, te apoyo un poco con grant, subvención, y te meto un poco de apoyo público, y además meto un poco de deuda. Y si además dentro de unos años logras este éxito de impacto, hago este tipo de equity. O sea, van funcionando con diferentes instrumentos, pero los conceptos que yo veo mucho es: te verifico el impacto, ¿no? Como milestones, como hitos, como instrumentos vinculados a si generas impacto. O es muy interesante lo que ocurrió también, ¿no?, con que aquí se conoce mucho en Chile, ¿cómo se llama? La Y Combinator, ¿no? Que es tan importante y tanta gente de Chile va, creo que los de Políglota fueron para allá y varios otros se fueron a buscar inversiones ahí a este lugar. Pero ellos desde 2013 dijeron: a ver, para early stage, para el principio del funding, ¿qué hacemos más? Y hablaban siempre del SAFE, ¿no? El SAFE, para apoyar en los primeros, minutos, ¿no? La Etapas. pre-seed, claro, pre-seed, seed, en inglés, Simple Agreement for Future Equity. Claro, que está de Súper moda fácil. entre las Entonces, startups hoy, el claro, SAFE. las startups en los inicios, este tipo de startups, pero también en el mundo social. No te voy a marear tanto, te voy a apoyar, y luego en el futuro, bueno, te limito luego la cantidad para diluirte, pero es como préstamos subordinados, pero linkeados al impacto, ¿no? Todo lo que tiene que ver con, bueno, qué tipo de convertibilidad quiero. Se habla mucho de la convertibilidad, si es deuda convertible o no deuda convertible, y ahí el BID te está ayudando de repente con préstamos convertibles, que de repente luego no los convierten y se convierten en grants. ¿Qué tasa de descuento? Bueno, si yo me meto como inversionista y luego me meto en equity, bueno, pues mi tasa de descuento a lo mejor va a ser mucho mejor porque te apoyé en el principio, entonces se calcula, o sea, vinculación al impacto, muchos, y hay préstamos con vinculado al impacto, deuda con vinculado al impacto, o sea, mezclas varias, equity, debt. Hay que ver la parte legal y tributaria, obviamente, de cada país, pero un poco lo que quiero transmitir, Ángel, es que está mucho más vinculado al impacto, que no podemos hablar. A veces las empresas sociales empiezan a hablar con este tipo de family office y con sus interlocutores y se quedan como, porque hacen unas preguntas y dices que no entendieron lo que es el impacto. O sea, y luego también en algunos proyectos que tienen que ver mucho que tienes que meterte con el sector público, porque son a lo mejor programas educativos, que tienes que entrar en colegios, que tienes que trabajar con colegios y con municipios y todo, ahí se asustan. Cuando ya ven al sector público, porque claro, hay más riesgo, bueno, hay inversionistas que tienen que ver. Hay 3 palabras, ¿no?, que los expertos siempre hablan mucho: riesgo, retorno y impacto, ¿no? Bueno, ¿qué impacto quiero generar?
cuál es el riesgo y cuál es el retorno. Y según esas variables, tú vas eligiendo diferentes modelos y también según la madurez de la organización, según el estado de la organización, según el modelo de negocio, pero es un poco visibilizar, Ángel, que hay diferentes maneras y hay que empezar un poco a innovar. Igual que se innova en que tú bien dijiste la innovación social, las finanzas también pueden ser innovadoras, ¿no? No solo bueno, pues innovó en crear empresas B, ¿no? Se innovó en diferentes otros temas, este cuarto sector que está apareciendo como loco, pues innovemos también la forma de hacer préstamos, en cómo poder participar de los ingresos, como Y ahí te los bonos de quería, impacto social. sí, justamente ahí te quería hacer un par de preguntas en torno a esa innovación en finanzas y respecto a tu visión hacia futuro. ¿Cómo ves o hacia dónde ves que este mercado de financiamiento para el impacto puede ir mutando en Chile y en Latinoamérica? Tenemos cosas como la banca ética, el Fondo de Inversión Social. Por otro lado, hay instituciones que están ocupando mucho los endowment para poder también financiarse. Venture Capital con impacto social. Cuéntanos un poquito en torno a ello, ¿hacia dónde crees que va a converger o hacia dónde va a apuntar en el mediano o largo plazo este mundo, estos instrumentos financieros de impacto en países como el nuestro, desde Latinoamérica? Es que se intenta mucho más capital catalítico, que significa ese capital de los inicios del early stage de empresas sociales que quieren ese tipo de apoyo más mixto. Entonces yo creo que viene mucho eso, esas finanzas más innovadoras de preocuparse de cómo logro esa finanza innovadora, ¿no? Y cómo consigo ese capital catalítico. Entonces, insisto un poco, por ejemplo, con los bonos de impacto social, pero que tiene que ver más con las organizaciones sin fines de lucro, no tanto con empresas sociales. Cuando se crearon los bonos de impacto social, fue una innovación tipo año 2011 en Inglaterra por el tema de las cárceles, etcétera, con Ronald Cohen, el que dijeron, oye, las filantropía ya no puede ser todo el rato apoyar actividades. ¿Por qué no aprovechar como apoyamos outcomes, resultados? Si en ese caso era la reincidencia, si apoyamos fundaciones que logren que la reincidencia de los presos baje, por esos resultados les pagamos. Entonces ahí empezó todos estos proyectos de bonos de impacto social, bonos de contratos de impacto social, en otros países se llama bonos de desarrollo, pero al final todos tienen que ver. De hecho, en Chile se está trabajando ahora, una organización lo está haciendo muy bien, bien público, y hay varias familias metiéndose en temas de educación y en temas varios de ver cómo lo logran, pero vayamos al resultado, y eso es una innovación. Y empezó hace nada, 2011, empezó en Inglaterra, luego se multiplicó en Estados Unidos, Australia, etcétera. En América Latina empezó primero en Argentina, luego Colombia, Chile hubo varios intentos antes de la pandemia, pero fueron privados con un programa de lecturas, y desde se volvió un poco a que las fundaciones donantes vuelvan a entender esto, la red vial detrás, pero lo interesante es, se puede, cómo logramos donar de diferente manera, cómo logramos también exigir a las organizaciones sociales que trabajen mucho más profesional, no estoy diciendo que no sean profesionales, pero más pensando en resultados, qué lograste, qué vas a lograr, bueno, cuántos niños van a empezar a leer, cuántos niños van a aprender a hacer matemáticas, o sea, mucho más evidencia, ¿no? Programas también basados en evidencia. Entonces tiene que ver mucho este tipo de nuevos instrumentos más vinculados al impacto, que estén vinculados, ¿no? Como que sean incentivos para que las empresas sociales realmente logren este impacto positivo. Lo que pasa es que muchas de las empresas sociales, con su mirada, con temas no tradicionales en los que están metidos, llegan a estos inversionistas y se quedan como a cuadros, diciendo, no, si es que no entendieron mucho lo que quiero yo, si es que yo ese tipo de voy a crecer a 10 veces más todavía, como mucho crezco 2 veces. Tampoco es mi interés ahora el equity, la venta, ni mucho menos el exit, que a lo mejor era el interés de muchos venture capitals por otro tipo de empresas. Hay que empezar a entender por ambos lados. Al inversionista que realmente quiere ser de impacto, que entienda lo que es el impacto y cómo se trabaja en esta área de impacto. Y por supuesto también profesionalizar a las organizaciones sin fines de lucro, que entiendan que también tienen que profesionalizarse y medir el impacto y tener más evidencia. Y no puede ser que les pregunten a veces cuántos niños se no sepan y que lograste, voy a mirar el papel. Por ambos lados hay que empezar a evangelizar y creo, como tú bien me preguntabas, que se viene. Equity no es suficiente para las empresas sociales, solo con deuda, pagando deudas no puedes salir adelante. Entonces hay muchas formas de préstamos con participación en los ingresos, instrumentos convertibles de préstamo, el SAFE que te comentaba, capitales catalíticos de diferentes maneras. Pero insisto, Ángel, que hay 4 palabras que se repiten mucho: convertibilidad,
vinculación al impacto, verificación del impacto y tasas de descuento. Lo que la gente va hablando, bueno, qué tasa de descuento. Y es muy interesante, o sea, yo tengo que todavía aprender más porque hablo más desde la práctica, desde lo que me está pasando con algunas empresas sociales que tuvimos que valorizar, apoyar y a buscarles apoyarles en ronda de financiamiento en Chile y en otros países. Y siento que cuando hablo con los fondos de inversión o cuando hablo con Family Office, claro, está muy dispar, ¿no? Está muy dispar sí quiero hacer impacto, pero bueno, algunos es impacto y también qué industrias, no es lo mismo industrias de la energía, de clima, tecnología que la industria de la educación. La educación es un tema más a largo plazo, con lo cual tienes que tener mucho más paciencia. Se necesita también capital paciente. Yo hablo mucho también de capital paciente, ese capital más paciente en tantos desafíos que tiene la región y, por supuesto, Chile. Entonces, no hay que cambiar un poco la mirada respecto a esta inversión. Rosa, se nos fue volando el tiempo. Me Muy, apasiona. muy interesante y probablemente te vamos a tener que volver a invitar para seguir y continuar conversando de ello. Te quiero pedir para cerrar reflexiones finales en torno a lo que estuvimos conversando y algún libro, algún podcast que te parezca interesante. Unas reflexiones que la economía de triple impacto vino para quedarse, que nadie se puede quedar atrás desde como consumidor, como empresario, como emprendedor. O sea, yo soy, vamos, o sea, no lo veo de otra manera. No puedo pensar el mundo ya a mi edad ya. No soy tan mayor, pero tampoco soy tan joven. O sea, no puede ser que el mundo como está y las necesidades y las brechas y todo lo que ocurra después de la pandemia, no pensemos en eso, en cómo hacer, dice mucho, me encanta la palabra que dicen los americanos, el flourishing, ¿no? Cómo hacemos que todo el mundo florezca, ¿no? No solo los que estamos en cierto privilegio y todo, sino cómo lograr esta sociedad más cohesionada, y la inversión de impacto y la filantropía estratégica y las empresas B y todo son actores que van en esa línea. Así que por ese lado, bien. Y luego un libro, mira, tengo este libro, no sé si se ve, Ángel, Engine of Impact. Sí, Este libro lo compré cuando yo creé Empathy. Cuando yo creé Empathy, digo, ay, que tengo un libro bueno, comprarlo también, inspirarme. Y me encantó porque son las esenciales de leadership en el non-profit sector. Entonces hablan supercapos de Estados Unidos respecto a las diferentes organizaciones sociales. Pues un poco yo me inspiré mucho cuando me creé mi Empathy on Board, que es apoyar el gobierno corporativo de las fundaciones, que ya trabajamos con varias en su gobierno corporativo. Me inspiré mucho aquí. Cuando hablamos de eficiencia organizacional en las fundaciones, me inspiré mucho aquí. Bueno, tienen casos prácticos. Entonces, directores ejecutivos de fundaciones, gente también, bueno, hay diferentes organizaciones también que apoyan al non-profit sector como yo. La verdad que cuando me preguntaste lo del libro, me fui corriendo a recoger porque, mira, este libro, yo creo que lo conoce muy poca gente, y yo en su día me pareció muy bueno, Engine of Impact, Essentials of Strategy Leadership in the Non-Profit Sector. Te recomendaría. Rosa, te quiero agradecer la recomendación, la conversación también. Espero tenerte pronto para seguir hablando de este tema que da para mucho. Así que te mando un abrazo y te agradezco estos minutos. No, gracias a ti, Ángel, por querer visibilizar mi trabajo e invitarme y darme también este espacio que también es súper útil y muy enriquecedor para mí. Así que lo valoro mucho y lo agradezco. Así que muchísimas gracias. Un abrazo y nosotros vamos a una breve pausa y ya estamos para el cierre de esta edición del día de hoy. Divoxradio.com. Codiseñando el futuro.